Una viuda huyendo de un derrumbe mortal en la selva de Calakmul busca refugio en una gruta con sus 3 hijos, pero descubre que ya tiene ocupante, un jaguar gigante atrapado en alambres de cazador, sangrando y furioso. Esa noche, Carmina debe tomar la decisión más imposible de su vida: huir hacia el desastre del exterior o quedarse enfrentando al felino que podría destrozar a su familia. Lo que sucede en esa gruta cambiará todo lo que creía saber sobre coraje, compasión y los vínculos imposibles entre lo humano y lo salvaje. Si esta historia te conmueve, regálanos un like y suscríbete al canal. Somos una comunidad pequeña luchando por llegar a 500 suscriptores. Tu apoyo significa que estas historias de valentía y esperanza llegarán a más corazones. Ayúdanos a crecer. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y vamos con la historia. Carmina Solís despertó con el estruendo de las rocas cayendo desde la ladera. La choza entera se sacudía como si la tierra quisiera tragarla, y el polvo ya llenaba cada rincón del cuarto donde dormían sus 3 hijos. Tomás, de 9 años, Lucía, de 6 y el pequeño Andrés, de apenas 2 años. El bebé ya lloraba con los labios resecos por el calor sofocante. Afuera, el deslizamiento había comenzado durante la madrugada hasta convertirse en una avalancha de lodo y piedras que devoraba todo a su paso. Carmina sabía que esa vivienda, construida en lo alto de la selva de los jaguares en Calakmul, no resistiría mucho más. Había sido el último refugio que pudo conseguir después de que los hermanos de su difunto esposo la echaran de las tierras que habían trabajado durante 9 años. «No tienes ningún derecho aquí», le había dicho su cuñado con frialdad. «Vete con tus críos antes de que te saquemos a la fuerza». Y ahora, 5 meses después, estaba a punto de perder incluso ese techo frágil. Un crujido terrible atravesó el aire. Carmina alzó la vista justo a tiempo para ver cómo la viga principal del techo se quebraba en 2. El lodo comenzó a filtrarse dentro de la habitación, cubriendo el fogón apagado y el piso de tierra. Tomás se despertó aterrado. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Vístanse rápido», ordenó Carmina mientras envolvía a Andrés en el único rebozo grueso que tenían. «Tenemos que salir ahora mismo». Tomó un morral de tela, metió un puñado de maíz tostado, el último trozo de tasajo seco y una caja de cerillos. Era todo lo que poseían. «Agárrense de mi falda, no me suelten por nada». Abrió la puerta con dificultad. El aire caliente y húmedo le robó el aliento. El lodo le golpeó las piernas como un río espeso. Tomás sujetó la mano de su hermana menor y los 3 niños se aferraron a su madre mientras ella avanzaba a ciegas por el sendero que alguna vez conoció. El paisaje había desaparecido. Todo era marrón, gris y caos. Los árboles que bordeaban el camino eran sombras apenas visibles entre la neblina densa. Carmina caminaba hundiéndose hasta las rodillas en el lodo con Andrés apretado contra su pecho. Detrás de ella, Tomás jalaba de Lucía, que tropezaba cada pocos pasos. «Mamá, tengo miedo», lloró la niña. «Ya lo sé, mi cielo. Pronto estaremos bien», mintió Carmina. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que debía alejarse de la choza antes de que colapsara por completo. Recordó vagamente que había grutas en esa zona de la selva, refugios naturales que los campesinos y cazadores usaban cuando quedaban atrapados por las lluvias. Caminaron durante lo que parecieron horas. El cielo era una masa gris oscura, imposible de descifrar. Carmina perdió la noción del tiempo. Sus piernas apenas respondían, y los dedos de sus pies ya no sentían nada dentro de los guaraches rotos. Andrés había dejado de llorar, y eso la aterraba más que sus gritos. Entonces, entre la cortina de neblina,
vio una forma oscura al pie de una pared rocosa, una abertura en la montaña. «Ahí, vamos, niños, ya casi llegamos». La entrada de la gruta era estrecha, pero suficiente para que pasaran agachados. Carmina empujó a Tomás primero, luego a Lucía, y finalmente entró ella con el bebé. El silencio repentino fue casi ensordecedor. Adentro el viento no rugía, el lodo no los arrastraba, solo había oscuridad, humedad y el eco de sus propias respiraciones agitadas. Carmina dejó a Andrés en el suelo de piedra y buscó a tientas en su morral. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el cerillo. Tercer intento, logró encenderlo. La pequeña llama iluminó un espacio de roca irregular con el techo bajo y paredes húmedas. Encontró algunas ramas secas cerca de la entrada y logró hacer una fogata diminuta. «Acérquense al fuego», susurró. Los tres niños se apiñaron alrededor de las llamas. Lucía temblaba de pies a cabeza. Tomás trataba de ser valiente, pero sus labios estaban pálidos. Andrés había empezado a llorar otra vez, y eso al menos significaba que estaba vivo. Carmina se quitó su rebozo empapado y lo extendió cerca del fuego para que se secara. Luego abrazó a sus hijos tratando de darles calor con su propio cuerpo. Poco a poco el temblor comenzó a ceder. El fuego crepitaba suavemente. Por un momento, Carmina cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio. Fue entonces cuando lo vio. En el piso de la gruta, cerca de donde había dejado a Andrés, había marcas profundas en la tierra, garras, huellas enormes, mucho más grandes que cualquier mano humana, y estaban frescas. Carmina sintió que el estómago se le contraía. Levantó la vista hacia el fondo oscuro de la gruta. No podía ver nada más allá de donde llegaba la luz del fuego, pero ahora percibía algo más, un olor penetrante, salvaje, a pelaje húmedo y aliento animal. «Mamá, ¿qué es ese olor?», preguntó Tomás en voz baja. Antes de que Carmina pudiera responder, un sonido profundo y gutural resonó desde las sombras, un gruñido que hizo vibrar las piedras. Y entonces, emergiendo lentamente de la oscuridad, vio dos ojos dorados que brillaban a la luz del fuego. Primero la cabeza masiva, luego el cuerpo enorme cubierto de pelaje manchado. Un jaguar gigantesco que avanzaba hacia ellos con pasos pesados y lentos. Lucía soltó un grito agudo. Andrés empezó a llorar descontroladamente. Tomás se quedó paralizado. Carmina se puso de pie de un salto con las piernas temblando y extendió los brazos a los lados, colocándose entre el animal y sus hijos. Buscó desesperada algo que pudiera usar como arma y tomó el pedazo de rama más grueso que ardía en el fuego. Las llamas le quemaron los dedos, pero no la soltó. «Atrás, no te acerques a mis hijos». El jaguar se detuvo a pocos metros de distancia. La miraba fijamente con el hocico entreabierto, mostrando colmillos del tamaño de dagas. Su respiración era un jadeo ronco y pesado. Medía casi 1,5 metros de altura y su cuerpo bloqueaba por completo cualquier salida. Carmina sabía que no tenía ninguna oportunidad. Un solo golpe de esas garras y estaría muerta. Pero no iba a apartarse. No iba a dejar que ese animal tocara a sus niños. El jaguar dio otro paso hacia adelante y ella agitó la rama en llamas frente a su rostro. «¡Atrás, te digo!». El animal rugió. El sonido fue tan fuerte que Carmina sintió que le reventaban los tímpanos. Detrás de ella, los niños lloraban aterrorizados. El jaguar se quedó inmóvil, mirando la rama ardiente que Carmina sostenía con ambas manos. El fuego chisporroteaba entre ellos como una barrera frágil y desesperada. Los niños seguían llorando detrás de su madre, y el llanto de Andrés resonaba contra las paredes de piedra como un eco angustiante.
Carmina no apartó la mirada de los ojos dorados del animal. Había escuchado historias de jaguares en la selva, de cómo atacaban el ganado y destrozaban corrales en busca de comida. Sabía que los animales hambrientos no retrocedían fácilmente. «Mamá», susurró Lucía, «tengo miedo». «Shh, mi niña, no te muevas», susurró Carmina sin voltear, manteniendo la vista fija en la bestia. El jaguar dio medio paso hacia la izquierda, como si buscara rodearla. Carmina se movió al mismo tiempo bloqueándole el camino. El animal gruñó otra vez, más bajo esta vez, un sonido gutural que salía desde lo profundo de su pecho, pero no atacó. Eso la desconcertó. Los minutos pasaban como horas. Carmina sentía los brazos entumecidos de sostener la rama y el fuego que había encendido en el suelo comenzaba a consumirse. Si las llamas se apagaban, ya no tendría nada con qué mantener al jaguar a distancia. «Tomás», dijo en voz baja sin apartar la vista del jaguar, «pon más ramas en el fuego despacio». El niño, temblando, se arrastró hacia las pocas ramas que quedaban cerca de la entrada y las echó al fuego con manos temblorosas. Las llamas crecieron un poco, iluminando mejor el interior de la gruta. Fue entonces cuando Carmina notó algo extraño. El jaguar no avanzaba con la misma seguridad que antes. Su peso estaba cargado sobre 3 patas. La cuarta, la delantera izquierda, la mantenía ligeramente levantada, y cada vez que intentaba apoyarla, el animal hacía una mueca y emitía un sonido casi imperceptible de dolor. Estaba herido. Carmina entrecerró los ojos tratando de ver mejor en la penumbra. Había algo enredado en la pata del jaguar, algo metálico que brillaba débilmente a la luz del fuego. Alambres, una trampa de cazador furtivo. Los cables estaban hundidos en la carne del animal y la sangre había manchado el pelaje dorado. El jaguar no estaba cazando, estaba sufriendo. Por un instante, algo cambió en el pecho de Carmina. Ese animal enorme y aterrador no era un monstruo, era una criatura herida, acorralada en su propia guarida, enfrentando a los intrusos que habían invadido su refugio en medio de un desastre. Probablemente llevaba días atrapado en esos alambres, arrastrándolos por la selva, buscando un lugar donde descansar. Y ahora, débil y adolorido, veía a 4 humanos ocupando su gruta. Pero eso no significaba que fuera inofensivo. El dolor podía hacer impredecible a cualquier animal, y un jaguar herido era aún más peligroso. El jaguar intentó dar otro paso, pero la pata cedió bajo su peso. Cayó pesadamente sobre el costado con un rugido de frustración y dolor. Carmina retrocedió instintivamente, empujando a los niños hacia atrás. El animal luchó por levantarse, jadeando, y finalmente se quedó echado en el suelo con la cabeza apoyada sobre las patas delanteras. Sus ojos seguían fijos en ellos, pero ahora había algo más en esa mirada. Cansancio, derrota. «Mamá, ¿qué le pasa?», preguntó Tomás en voz baja. «Está herido, tiene alambres enredados en la pata». «¿Va a atacarnos?». «No lo sé». Las horas pasaron con una lentitud agónica. Carmina se turnaba con Tomás para mantener el fuego encendido, echando pequeñas ramas cada vez que las llamas amenazaban con apagarse. El jaguar permanecía echado en el fondo de la gruta, observándolos en silencio. De vez en cuando intentaba lamerse la herida, pero los alambres le impedían llegar bien a la pata. Lucía se había quedado dormida, acurrucada contra el pecho de su madre. Andrés también dormía, exhausto de tanto llorar. Solo Tomás seguía despierto, mirando al jaguar con una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Crees que tenga hambre?», preguntó el niño. Carmina miró el morral que había traído de la choza. Quedaba un poco de tasajo seco y el maíz tostado.
Era todo lo que tenían para alimentar a sus hijos en los próximos días. Pero si el jaguar decidía atacar, nada de eso importaría. Tomó un pedazo de tasajo y lo sostuvo en la mano. El jaguar levantó la cabeza, olfateando el aire. Sus ojos brillaron con un destello de interés. Carmina lanzó la carne hacia el animal. El pedazo cayó cerca de su hocico. El jaguar lo olió, lo tomó con cuidado entre los dientes y se lo tragó de un bocado. Luego volvió a mirarla, como esperando más. «No hay más», dijo Carmina mostrándole las manos vacías. El jaguar gruñó suavemente, pero no se movió. Parecía entender. La noche avanzó con una calma tensa. Carmina no se atrevía a cerrar los ojos. Cada vez que el jaguar se movía, su corazón daba un vuelco. En algún momento antes del amanecer, Carmina se dio cuenta de que el jaguar estaba respirando con dificultad. Los alambres habían estado apretados durante días, tal vez semanas. La infección probablemente ya había comenzado. Si no le quitaban esa trampa, el animal moriría. Y entonces, Carmina enfrentó una idea que la hizo temblar de pies a cabeza. Una idea absurda, imposible, suicida, pero que no podía sacarse de la mente. Recordó las palabras que su esposo le había dicho años atrás, cuando encontraron un venado herido cerca del sembradío. La naturaleza devuelve el bien que recibe, Carmina. Los animales no olvidan. Miró a sus hijos dormidos, miró el fuego casi extinto, miró al jaguar agonizante en el fondo de la gruta y supo lo que tenía que hacer. Se puso de pie despacio con las piernas entumecidas. El jaguar levantó la cabeza, alerta. Carmina buscó en el suelo una piedra grande y pesada. La tomó con ambas manos y dio un paso hacia el animal. «Tomás», susurró, «si algo me pasa, tomas a tus hermanos y corres hacia la entrada. No mires atrás». «Mamá, ¿qué vas a hacer?». Carmina no respondió. Dio otro paso y otro. El jaguar se incorporó, sobre las patas traseras mostrando los colmillos. Era enorme, imponente. Carmina sintió que las rodillas le flaqueaban, pero no se detuvo. «Tranquilo, no voy a lastimarte, solo quiero ayudarte». El jaguar rugió, un rugido ensordecedor que hizo vibrar las paredes de la gruta. Y cuando Carmina dio el último paso y levantó la piedra sobre los alambres que aprisionaban la pata del animal, el jaguar abrió las fauces y se lanzó directamente hacia su garganta. Carmina cerró los ojos y se preparó para sentir los colmillos, pero el golpe nunca llegó. El jaguar se detuvo a centímetros de su rostro. Carmina podía sentir su aliento caliente, oler la sangre en su pelaje. El animal temblaba de dolor y furia, con las fauces abiertas, pero no mordió. Solo gruñó, un sonido grave y amenazante que le hizo entender una cosa. Un movimiento en falso, y todo habría terminado. «Mamá, no», gritó Tomás desde atrás con la voz quebrada por el terror. Carmina abrió los ojos lentamente. El jaguar seguía frente a ella con la cabeza inclinada hacia su cuello, pero inmóvil. Era como si el animal estuviera evaluándola, tratando de entender qué pretendía hacer esta mujer que se había atrevido a acercarse. «Tranquilo, voy a quitarte eso, pero tienes que dejarme». El jaguar retrocedió medio paso, dejándola respirar. Carmina bajó la mirada hacia la pata atrapada. Los alambres eran gruesos, de acero oxidado, enredados profundamente en la carne del animal. La piel alrededor estaba hinchada, roja, supurando. Debía doler con cada respiración. Carmina se arrodilló despacio, sin movimientos bruscos. El jaguar la observaba con los ojos entrecerrados, listo para atacar si percibía peligro. Ella colocó la piedra junto a uno de los nudos de alambre y respiró. «Shondo, perdóname por esto», murmuró, y golpeó. El metal resonó con un sonido seco.
El jaguar rugió de dolor y dio un zarpazo hacia ella. Carmina apenas tuvo tiempo de echarse hacia atrás. Las garras pasaron rozándole el hombro, rasgando la tela de su vestido. Tomás gritó. Lucía despertó llorando, pero el alambre había cedido un poco. «Mamá, ya basta. Vámonos», suplicó Tomás. Carmina negó con la cabeza. Si dejaba al jaguar, así medio liberado, medio atrapado, el animal sufriría aún más. Volvió a acercarse. El jaguar ahora respiraba agitadamente, con el cuerpo tenso, los músculos listos para atacar. Carmina levantó la piedra otra vez. Esta vez sus manos no temblaban. Golpeó de nuevo, más fuerte. El metal se dobló. El jaguar se sacudió violentamente tratando de liberarse, y una de sus patas traseras golpeó a Carmina en las costillas, lanzándola contra la pared de la gruta. El aire se le escapó de los pulmones. Cayó de rodillas, jadeando, con un dolor agudo atravesándole el pecho. «¡Mamá!», gritaron los niños al unísono. Pero Carmina no podía detenerse ahora. Se arrastró de vuelta hacia el jaguar que tiraba desesperadamente de la trampa, gimiendo de dolor. Ella tomó la piedra con ambas manos, reunió todas sus fuerzas y golpeó el alambre una tercera vez. El metal se partió con un chasquido seco. El jaguar quedó libre. Por un instante todo quedó en silencio. El animal miraba su pata liberada, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Carmina retrocedió lentamente, arrastrándose hacia donde estaban sus hijos, sin darle la espalda al jaguar. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. El jaguar levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Carmina contuvo la respiración. El animal dio un paso hacia ella, luego otro. Sus pasos eran pesados, lentos, y Carmina supo que no tendría tiempo de proteger a los niños si el jaguar decidía atacar. El jaguar se detuvo frente a ella, inclinó la cabeza olfateándola. Carmina cerró los ojos abrazando a sus hijos con fuerza. Sintió el hocico húmedo del animal contra su cabello, su respiración cálida en su rostro. Y entonces el jaguar se dio la vuelta y caminó hacia el fondo de la gruta. Se echó en el suelo, de espaldas a ellos, y no volvió a moverse. Carmina soltó el aire que había estado conteniendo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Tomás la abrazó con fuerza, temblando. Lucía lloraba en silencio. Andrés, que había presenciado todo sin entender nada, solo miraba el fuego con los ojos muy abiertos. «Ya pasó, mamá», susurró Tomás. «Sí, mi amor, ya pasó». Cuando la primera luz grisácea del amanecer empezó a filtrarse por la entrada de la gruta, Carmina se atrevió a ponerse de pie. Sus piernas apenas respondían. El cuerpo entero le dolía, especialmente las costillas donde el jaguar la había golpeado. Pero estaban vivos los cuatro. Miró hacia el fondo de la gruta. El jaguar seguía echado en el mismo lugar, pero ahora su respiración era más tranquila, más regular. La pata herida descansaba estirada frente a él, y aunque la herida seguía sangrando, al menos la presión de los alambres ya no la estaba destrozando. Carmina despertó a los niños con cuidado. «Ya amaneció. Tenemos que irnos». Tomás se incorporó con dificultad. Lucía se frotó los ojos. Carmina cargó a Andrés en brazos y se dirigió hacia la entrada de la gruta. El lodo había dejado de caer y el mundo afuera brillaba con una luz húmeda y verde. Todo estaba cubierto por una capa gruesa de tierra y ramas caídas. Carmina miró hacia atrás una última vez. El jaguar levantó la cabeza y la observó en silencio. «Gracias», murmuró ella, sin saber muy bien por qué, y salió de la gruta con sus hijos. El aire caliente le llenó los pulmones. Carmina entrecerró los ojos contra el resplandor del sol y trató de
orientarse. No sabía exactamente dónde estaban, pero si caminaban cuesta abajo eventualmente, llegarían al valle donde estaba el pueblo de Valle del Silencio. Dio el primer paso fuera de la gruta, hundiéndose hasta el tobillo en el lodo fresco, y entonces escuchó un rugido detrás de ella. Se dio la vuelta de golpe con el corazón en la garganta, empujando instintivamente a los niños detrás de ella. El jaguar había salido de Mincins, la gruta. Estaba parado en la entrada enorme, con el pelaje cubierto de tierra mirándola fijamente. Cojeaba, pero se mantenía en pie y avanzaba hacia ellos. Carmina sintió que el mundo se detenía. Después de todo lo que había hecho, después de haberlo liberado, el jaguar iba a atacarlos de todas formas. «Corran», susurró a sus hijos, «corran hacia los árboles». Pero antes de que pudieran moverse, el jaguar se detuvo frente a ellos, tan cerca que Carmina podía ver las cicatrices viejas en su hocico, las marcas de años de sobrevivir en la selva. El animal la miró a los ojos durante un largo momento y luego, lentamente, inclinó la cabeza hacia abajo. Fue un gesto extraño, casi como una reverencia. Emitió un sonido suave, gutural, nada parecido a los rugidos de la noche anterior. Carmina se quedó paralizada, sin entender qué estaba pasando. El jaguar se dio la vuelta y comenzó a caminar ladera arriba, dejando huellas profundas en el lodo. Pero cada pocos pasos se detenía y miraba hacia atrás, como esperando algo. «Mamá», dijo Tomás con voz temblorosa, «creo que quiere que lo sigamos». Carmina miró a su hijo, luego al jaguar que seguía esperando entre los árboles cubiertos de lodo. Era una locura. Un jaguar salvaje no guiaba a las personas a ningún lado. Y sin embargo ahí estaba, mirándola por encima del hombro, moviendo las orejas, esperando. «No podemos seguirlo», dijo Carmina, aunque su propia voz sonaba insegura. «Tenemos que bajar al pueblo». Pero cuando miró hacia abajo, hacia donde debería estar el sendero que llevaba a Valle del Silencio, solo vio un mar de lodo infinito. El derrumbe había borrado cualquier rastro del camino. No había huellas, no había señales, solo tierra hasta donde alcanzaba la vista. El jaguar gruñó suavemente. No era un gruñido de amenaza, sino algo más parecido a una llamada, y volvió a caminar cuesta arriba, dejando un rastro claro de huellas en el lodo. «Mamá, no sabemos hacia dónde ir», dijo Tomás señalando la planicie lodosa. «Está todo cubierto». Carmina apretó los labios, miró a Andrés que temblaba en sus brazos, miró a Lucía que se aferraba a su falda con las manos sucias. Luego miró al jaguar que se había detenido de nuevo entre los árboles, esperando. «Está bien, vamos a seguirlo, pero solo un poco. Si veo que nos está llevando más adentro de la selva, nos detenemos». Comenzaron a caminar siguiendo las huellas profundas que el jaguar dejaba en el lodo. Los niños iban pegados a su madre, asustados, pero confiando en que ella sabía lo que hacía, aunque Carmina no tenía ni idea. El jaguar cojeaba visiblemente, arrastrando la pata herida, pero avanzaba con determinación. De vez en cuando se detenía, miraba hacia atrás para asegurarse de que lo seguían y continuaba. Los llevaba hacia arriba por una ladera empinada entre rocas cubiertas de lodo y árboles caídos. «Mamá, estoy cansada», lloró Lucía, después de lo que parecieron horas. «Ya sé, mi vida, ya casi llegamos». Pero Carmina no sabía a dónde estaban llegando, y con cada paso el miedo crecía en su pecho. El jaguar se detuvo al borde de un precipicio. Carmina contuvo la respiración y se acercó con cuidado. Desde ahí podía ver el valle completo, cubierto de verde y a lo lejos, muy pequeño, el humo de las chimeneas de Valle del Silencio. Pero el jaguar no miraba hacia el pueblo,
Miraba hacia el otro lado, hacia una formación rocosa que sobresalía de la ladera como una torre de piedra, y al pie de esa torre, apenas visible entre la vegetación, había una construcción, una cabaña. No era como la que Carmina había abandonado. Esta era más grande, más sólida, hecha de troncos gruesos y con el techo intacto. Parecía abandonada, con las ventanas cubiertas de enredaderas y sin humo en la chimenea, pero seguía en pie. El jaguar comenzó a descender hacia la cabaña. ¿Crees que haya alguien ahí?, preguntó Tomás. No lo sé, pero es un techo, y eso es más de lo que teníamos hace 5 minutos. Bajaron con cuidado por la pendiente. El jaguar llegó primero a la cabaña y se detuvo frente a la puerta cerrada. Cuando Carmina y los niños llegaron, el animal ya se había echado en el lodo, jadeando, con la pata herida estirada. Carmina se acercó a la puerta. Estaba cerrada con un candado viejo y oxidado, pero la madera alrededor estaba podrida. Un golpe fuerte con una piedra y el cerrojo cedió. La puerta se abrió con un chirrido. Adentro olía a humedad y madera vieja, pero estaba seco. Había una estufa de leña en una esquina, una mesa con 2 sillas y una cama con el colchón comido por los ratones. No era mucho, pero era un refugio. Tomás, busca leña. Lucía, ayúdame a limpiar un poco esto. Trabajaron rápido. Tomás encontró un montón de leña seca bajo una lona en la parte trasera de la cabaña. Carmina limpió la estufa, encendió un fuego con los últimos cerillos que tenía y pronto el calor comenzó a llenar el espacio. Los niños se acurrucaron cerca de las llamas y por primera vez en 2 días dejaron de temblar. Carmina miró por la ventana. El jaguar seguía afuera, echado en el lodo, observando la cabaña como si estuviera montando guardia. ¿Por qué no se va?, preguntó Tomás, siguiendo la mirada de su madre. No lo sé. Tal vez está esperando a que nos instalemos. Esa noche, Carmina cocinó el último maíz tostado que tenían, haciendo unas tortillas duras que los niños devoraron como si fueran un festín. No quedaba nada más. Mañana tendrían que encontrar comida o bajar al pueblo a pedir ayuda, pero por esta noche estaban a salvo, calientes y vivos. Carmina acostó a los niños en la cama, cubriéndolos con todas las mantas que pudo encontrar en la cabaña. Se quedó despierta, sentada frente a la estufa, mirando las llamas bailar. Afuera escuchó un aullido. No era el jaguar. Eran coyotes, varios, y sonaban cerca. Carmina se asomó por la ventana. En el claro frente a la cabaña, iluminado por la luz de la luna, vio al menos 4 coyotes rodeando al jaguar. Los animales se movían en círculos, enseñando los dientes, acercándose poco a poco. Habían olido la sangre de la herida y sabían que el jaguar estaba débil. El jaguar intentó ponerse de pie, pero la pata herida cedió. Cayó pesadamente en el lodo. Los coyotes se acercaron más, aullando, envalentonados. Carmina sintió que algo se rompía en su pecho. Ese animal los había salvado. Los había guiado hasta este refugio cuando estaban perdidos, y ahora iba a morir destrozado por una manada de carroñeros. Sin pensarlo 2 veces, Carmina tomó un tronco ardiente de la estufa y salió corriendo de la cabaña. ¡Fuera! ¡Lárguense! Los coyotes retrocedieron, sorprendidos por la aparición repentina de una mujer gritando «en la noche». Pero no se fueron, solo se alejaron unos metros gruñendo, esperando otra oportunidad. Carmina se colocó entre el jaguar y los coyotes con el tronco ardiente en una mano. El jaguar la miró con esos ojos dorados y Carmina creyó ver algo en ellos. Reconocimiento, gratitud. No voy a dejar que te maten, no después de lo que hiciste por nosotros. Los coyotes dieron vueltas alrededor de ellos durante varios minutos, pero eventualmente se cansaron y desaparecieron entre los árboles.
Carmina esperó hasta estar segura de que se habían ido. Luego miró al jaguar que seguía echado en el lodo. «Tienes que entrar. Vas a morir de frío ahí afuera con esa herida». El jaguar no se movió. Carmina suspiró y regresó a la cabaña. Trajo más leña y encendió una fogata justo afuera de la puerta. Al menos así, el jaguar tendría calor durante la noche. Cuando volvió adentro, Tomás estaba despierto, mirándola desde la cama. «Mamá, ¿por qué ayudas al jaguar?» «Porque él nos ayudó primero, y porque es lo correcto». Tomás asintió y volvió a dormirse. Carmina se quedó mirando el fuego agotada, pero incapaz de cerrar los ojos. Afuera, el jaguar descansaba junto a la fogata, y por primera vez desde que su esposo había muerto, desde que la habían echado de su propia casa, desde que había huido con sus hijos en medio de un desastre mortal, Carmina sintió algo que no esperaba sentir: esperanza. Al amanecer, Carmina despertó con un ruido extraño, un rasguño constante, como si alguien estuviera arañando madera. Se levantó de golpe y corrió hacia la ventana. El jaguar estaba frente a la puerta de la cabaña, pero no estaba solo. Junto a él, en el lodo, había un venado muerto, todavía caliente, con la sangre manchando la tierra a su alrededor. El jaguar había cazado y había traído la presa hasta la puerta de la cabaña como una ofrenda. Carmina salió lentamente. El jaguar retrocedió unos pasos, dejándole el venado. La miraba, esperando. Y entonces Carmina entendió. No era gratitud, era algo más profundo, más antiguo. Era un pacto. Carmina se arrodilló junto al venado con las manos temblando. Había suficiente carne ahí para alimentar a sus hijos durante semanas. Levantó la vista hacia el jaguar con lágrimas en los ojos. «Gracias». El jaguar la observó un momento más, luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse, cojeando entre los árboles. Pero antes de desaparecer completamente, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Y Carmina supo, con una certeza que no podía explicar, que no sería la última vez que vería a ese jaguar. 3 días después, cuando Carmina finalmente bajó al pueblo con los niños para pedir provisiones y avisar que estaban a salvo, nadie creyó su historia. Hablaron de alucinaciones por el miedo, de delirios causados por el hambre. Pero cuando un grupo de hombres subió a verificar la cabaña donde se habían refugiado, encontraron algo que los dejó helados: huellas, enormes huellas de jaguar rodeando la cabaña y junto a la puerta, marcas de garras en la madera, como si el animal hubiera estado montando guardia. Pero eso no fue lo que más los perturbó. Lo que realmente los dejó sin palabras fue lo que encontraron en el sótano de la cabaña, escondido bajo una trampilla que Carmina no había notado en la oscuridad. Cajas, docenas de cajas cerradas con candados. Y cuando las abrieron, lo que había adentro cambiaría todo para Carmina y sus hijos. Carmina estaba en el mercado de Valle del Silencio, comprando frijoles con las pocas monedas que le había prestado una vecina, cuando escuchó los gritos. Corrió hacia la plaza, junto con otros curiosos, y vio a don Artemio, el herrero del pueblo, llegar a caballo con 3 hombres más, todos con los rostros pálidos y los ojos muy abiertos. «Encontramos algo en la cabaña», gritaba don Artemio mientras desmontaba. «Hay que avisar». «Al delegado». Carmina sintió que el estómago se le contraía. Había dejado a los niños con doña Remedios, la dueña de la fonda, mientras hacía las compras. Ahora se abrió paso entre la gente hasta llegar junto a don Artemio. «¿Qué encontraron?» Don Artemio la miró como si acabara de ver un fantasma. «Jade, Carmina, piezas arqueológicas, y no son pocas, hay suficiente ahí arriba como para llenar un museo». El incesante murmullo de la gente se convirtió en un rugido de exclamaciones. Carmina sintió que las piernas le flaqueaban.
También encontramos esto, dijo uno de los hombres sacando un papel doblado de su chamarra. Era viejo, manchado de humedad, pero las letras seguían siendo legibles. Es una escritura. La cabaña tiene dueño, o tenía. Le pasó el papel a don Artemio, que lo leyó en voz alta. Propiedad de don Eusebio Salazar, registrada. En el año 1987. Don Artemio levantó la vista hacia Carmina. Esa cabaña lleva abandonada más de 20 años. Nadie sabía que Salazar había dejado algo ahí. Carmina, dijo don Artemio con seriedad, tú y tus hijos encontraron esa cabaña. Según la ley, tienen derecho al hallazgo. Si una propiedad está abandonada por más de 15 años y nadie reclama lo que hay dentro, quien lo encuentra puede quedárselo. Tendrás que ir al delegado y hacer el papeleo, pero ese jade es tuyo. La gente estalló en comentarios. Algunos felicitaban a Carmina, otros murmuraban con envidia. Carmina no les prestó atención, solo podía pensar en sus hijos, en que ahora podrían tener una casa de verdad, comida todos los días, ropa nueva, educación. Pero algo en su interior le decía que las cosas no serían tan simples. Y tenía razón. Esa misma tarde, mientras Carmina estaba en la delegación llenando papeles, un hombre llegó a caballo a Valle del Silencio. Era alto, con la piel curtida por el sol y una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. Vestía ropa de vaquero, pero llevaba una pistola al cinto que no era de adorno. Se llamaba Heriberto Salazar y era el sobrino de don Eusebio Salazar. Heriberto entró a la cantina del pueblo y pidió un tequila. El cantinero, un hombre gordo llamado Esteban, le sirvió mientras lo miraba de reojo. ¿Viene de paso o busca algo? Busco una cabaña, una que perteneció a mi tío. Está por la selva de los jaguares. Esteban dejó de limpiar el vaso que tenía en las manos. ¡Ah, esa cabaña! ¡Qué casualidad! Justo hoy encontraron algo interesante ahí. Heriberto levantó la vista lentamente. Sus ojos eran oscuros y fríos. ¿Qué encontraron? Jade, piezas arqueológicas que su tío dejó escondidas. Una viuda y sus hijos se refugiaron ahí durante el derrumbe y lo descubrieron. Ahora ella va a reclamar el hallazgo. El rostro de Heriberto no mostró ninguna emoción, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor del vaso de tequila. ¿Cómo se llama esa viuda? Carmina Solís. Heriberto se bebió el tequila de un trago, dejó unas monedas en la barra y salió de la cantina sin decir otra palabra. Cuando Heriberto llegó a la delegación, Carmina estaba saliendo con un papel en la mano y una expresión de alivio en el rostro. Los niños corrían a su alrededor, emocionados. ¿Usted es Carmina Solís?, preguntó Heriberto bloqueándole el paso. Carmina se detuvo en seco. Había algo en la mirada de ese hombre que le erizó la piel. Sí, ¿quién pregunta? Heriberto. Salazar, sobrino de don Eusebio Salazar, dueño de la cabaña donde usted se metió sin permiso. Carmina apretó el papel contra su pecho. La cabaña estaba abandonada. Nos refugiamos ahí porque íbamos a morir y, según la ley, tengo derecho al hallazgo. La ley. Heriberto soltó una risa seca. Señora, ese jade no es un hallazgo, es herencia familiar. Mi tío trabajó toda su vida para acumular esa colección y yo soy su único heredero. Pero él murió hace más de 20 años. ¿Dónde estaba usted todo este tiempo? Buscando, respondió Heriberto con voz gélida. Y ahora que lo encontré, no voy a dejar que una viuda cualquiera me lo quite. La gente que pasaba por la calle comenzó a detenerse, formando un círculo alrededor de ellos. Don Artemio salió de la herrería al escuchar el alboroto. Carmina encontró ese jade, Heriberto. Ella tiene los papeles firmados por el delegado. Los papeles no significan nada si yo presento el testamento de mi tío, respondió Heriberto sin apartar la vista de Carmina.
y lo voy a presentar. Pero mientras tanto, señora, le recomiendo que no toque nada de esa cabaña, porque si algo falta cuando yo vuelva a revisarla, no me voy a poner amable. ¿Me está amenazando? Heriberto se acercó tanto que ella pudo oler el tequila en su aliento. No es una amenaza, es una promesa. Ese jade es mío y voy a recuperarlo cueste lo que cueste. Se dio la vuelta y se alejó hacia su caballo. Antes de subirse, gritó hacia la gente reunida: «Quien ayude a esta mujer a llevarse lo que es mío, va a tener problemas conmigo». Montó su caballo y galopó fuera del pueblo, levantando una nube de polvo. Carmina se quedó parada en medio de la calle, temblando de furia e impotencia. Las miradas de la gente ya no eran de curiosidad, eran de miedo. Nadie quería enemistarse con un Salazar. Don Artemio se acercó y le puso una mano en el hombro. «Carmina, tal vez deberías dejar esto. Ese hombre es peligroso». «No», dijo ella con voz firme. «Encontré ese jade cuando estaba huyendo por mi vida con mis hijos. Ese jade es mío y no voy a renunciar a él». Esa noche Carmina no pudo dormir. Se quedó sentada en la habitación que doña Remedios le había prestado en la fonda, mirando por la ventana hacia las montañas oscuras. Sabía que Heriberto no iba a rendirse. Hombres como él nunca lo hacían. Al amanecer, Carmina tomó una decisión. No iba a esperar a que Heriberto volviera con abogados o con hombres armados. Iba a regresar a la cabaña. Iba a revisar cada centímetro de ese sótano, y si había algo más escondido ahí, algo que explicara por qué ese jade era tan importante, lo iba a encontrar. Le pidió a doña Remedios que cuidara a los niños por un día más. La mujer aceptó a regañadientes, preocupada. Carmina subió a la selva sola, siguiendo el mismo camino que había recorrido con sus hijos días atrás. El lodo empezaba a secarse con el sol de la mañana. Cuando llegó a la cabaña, el sol ya estaba alto. La puerta seguía abierta, tal como don Artemio y los otros la habían dejado. Carmina entró y bajó directamente al sótano por la trampilla. La luz que entraba por las grietas del techo iluminaba las cajas vacías. Los hombres se habían llevado las piezas de jade para ponerlas en custodia del delegado, pero Carmina no estaba buscando jade. Revisó las paredes del sótano, golpeándolas suavemente con los nudillos, buscando huecos. Levantó las tablas del piso una por una, y después de una hora de búsqueda encontró algo. Una caja de metal pequeña, escondida detrás de una piedra suelta en la pared. La sacó con cuidado y la abrió. Dentro había un cuaderno viejo con las páginas amarillentas y manchadas de humedad y un mapa dibujado a mano con marcas rojas que señalaban varios puntos en la selva. Carmina abrió el cuaderno y comenzó a leer. Las primeras páginas eran entradas de diario de don Eusebio Salazar. Hablaban de su trabajo como guía turístico en las zonas arqueológicas, de las condiciones difíciles, de los supervisores corruptos. Pero conforme avanzaba el tono cambiaba. Don Eusebio había descubierto algo, una tumba zapoteca que los arqueólogos oficiales no conocían, y durante años, poco a poco, había estado saqueando piezas de esa tumba secreta y escondiéndolas en su cabaña. Pero no era el único que lo sabía. La última entrada del diario estaba fechada 3 días antes de su muerte. Carmina la leyó con el corazón acelerado. Mi sobrino Heriberto me visitó hoy. Descubrió lo del jade. Me exigió que le dijera dónde lo había escondido. Le dije que no. Me amenazó. Dijo que si no le decía, me mataría. Tengo miedo. Voy a esconder este cuaderno. Si algo me pasa, que la verdad quede escrita. Carmina cerró el cuaderno con las manos temblando. Heriberto no solo sabía del jade, había amenazado a su tío por él, y tal vez incluso lo había matado.
Un ruido afuera la hizo levantar la vista de golpe. Pasos pesados, múltiples. Carmina subió rápidamente del sótano y miró por la ventana. 3 hombres a caballo se acercaban a la cabaña y al frente, con una escopeta colgando del hombro, venía Heriberto Salazar. Carmina sintió que el pánico la invadía. Estaba sola, desarmada, y 3 hombres armados estaban a punto de entrar a la cabaña. Guardó el cuaderno y el mapa dentro de su vestido, pegados contra su pecho. No podía dejar que Heriberto los encontrara. Eran la única prueba de lo que había hecho. Los hombres desmontaron frente a la cabaña. «Sabía que vendrías», gritó Heriberto desde afuera. «No pudiste resistirte, ¿verdad?» Carmina no respondió. Buscó desesperada algo que pudiera usar como arma. «Sal de ahí, Carmina. No te voy a lastimar. Solo quiero hablar». Era mentira. Carmina lo sabía. La puerta se abrió de golpe. Los 3 hombres entraron con las armas en alto, y entonces, desde el bosque, llegó un rugido que hizo temblar las paredes de la cabaña. Los hombres se congelaron. Heriberto palideció, y entre los árboles, avanzando lentamente con la pata herida apenas sanada, apareció el jaguar. El jaguar medía casi 2 metros de largo. Su pelaje manchado brillaba bajo la luz del sol, y la cicatriz donde habían estado los alambres era visible, una marca rojiza en la pata delantera. Los ojos dorados estaban fijos en los 3 hombres que habían invadido la cabaña. Heriberto retrocedió un paso con la escopeta temblando en sus manos. ¿De dónde diablos salió ese animal? El jaguar avanzó lentamente hacia la cabaña. No corría, no atacaba, solo caminaba con esa determinación pesada y terrible de los depredadores que saben que no tienen rival. Heriberto levantó la escopeta. «No se muevan». Carmina seguía dentro de la cabaña, paralizada junto a la ventana. El jaguar se detuvo frente a la puerta, bloqueando completamente la salida. Giró la cabeza hacia ella y sus miradas se encontraron. Por un segundo Carmina vio algo en esos ojos: reconocimiento, memoria. El animal no había olvidado quién le había quitado la trampa, quién lo había alimentado, quién lo había defendido de los coyotes, y ahora había vuelto. «Carmina, sal de ahí despacio», ordenó Heriberto, sin apartar la vista del jaguar. «No», respondió ella con voz temblorosa pero firme. «No lo va a hacer». Uno de los hombres de Heriberto, un tipo corpulento con sombrero de ala ancha, dio un paso atrás y su bota pisó una rama seca. El chasquido resonó en el silencio. El jaguar giró la cabeza hacia él y atacó. Fue tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. El animal se lanzó contra el hombre corpulento, quien gritó y levantó los brazos para protegerse. El jaguar lo derribó de un zarpazo, tirándolo al suelo. Heriberto levantó la escopeta y disparó. El estruendo del disparo atravesó el aire. Carmina gritó. El jaguar rugió, pero el tiro había fallado por centímetros. El animal se volvió hacia Heriberto con los colmillos expuestos, los ojos brillando con furia. «¡Corran!», gritó uno de los hombres, y los 3 se echaron a correr hacia sus caballos. El jaguar los persiguió durante unos metros, rugiendo, pero su pata herida no le permitía correr a toda velocidad. Los hombres llegaron a sus caballos, montaron torpemente y salieron galopando ladera abajo sin mirar atrás. Heriberto fue el último en montar. Antes de irse, miró hacia Carmina con una expresión de odio puro. «Esto no termina aquí. Voy a volver con más hombres y cuando lo haga, ese animal y tú van a lamentar haberme desafiado». Galopó detrás de los otros, desapareciendo entre los árboles. El silencio volvió a la selva. El jaguar se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la cabaña. Se echó frente a la puerta con la cabeza apoyada sobre las patas
y cerró los ojos como si nada hubiera pasado. Carmina salió lentamente. Sus piernas apenas la sostenían. Se arrodilló en el lodo a 1 metro del jaguar con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Volviste. Sabías que estaba en peligro y volviste». El jaguar abrió un ojo y la miró. Carmina se quedó ahí sentada durante un largo rato, temblando por la adrenalina. El sol comenzaba a descender detrás de las montañas. Se puso de pie y miró al jaguar. «Tengo que irme. Mis niños me están esperando». El jaguar no se movió. Solo siguió echado frente a la cabaña como un guardián silencioso. Carmina comenzó a caminar ladera abajo. Cuando había avanzado unos 50 metros, se dio la vuelta. El jaguar seguía ahí observándola. Levantó una mano en un gesto de despedida. «Gracias», dijo en voz alta, y siguió caminando. Llegó a Valle del Silencio cuando ya había oscurecido. Fue directo a la fonda de doña Remedios. La mujer la recibió en la puerta con expresión preocupada. «Carmina, gracias a Dios. Heriberto Salazar vino al pueblo, entró a la cantina gritando que tú le habías mandado un jaguar para matarlo. Nadie le creyó, pero luego llegaron los otros 2 hombres, todos con las ropas rotas y rasguños en la cara. Dijeron que un jaguar gigante los había atacado en la selva. Dijeron que tú controlas al animal, que es brujería. Heriberto está reuniendo hombres. Dice que va a subir mañana al amanecer para matar al jaguar y llevarte arrestada». Carmina apretó los puños. «Tengo que sacar a mis hijos de aquí esta noche antes de que vengan por mí». Doña Remedios le dio un morral lleno de tortillas, queso y tasajo. «Tome, es lo que tengo. Y Carmina, tenga mucho cuidado». Carmina subió a despertar a los niños. Tomás abrió los ojos confundido. «Mamá, ¿qué pasa?» «Tenemos que irnos, mi amor, ahora. De vuelta a la cabaña. Es el único lugar seguro». Salieron por la puerta trasera de la fonda. Carmina sabía que era una locura, volver a la selva de noche con 3 niños pequeños. Pero no tenía opción. Caminaron durante horas siguiendo el sendero. La luna iluminaba el camino. Los niños estaban agotados, pero no se quejaban. Cuando llegaron a la cabaña, el jaguar seguía ahí, echado frente a la puerta como si los hubiera estado esperando. Carmina sintió una oleada de alivio al verlo. Se acercó lentamente al animal. El jaguar levantó la cabeza y la observó. Carmina extendió la mano y el jaguar la dejó tocar su hocico. «Gracias por cuidar este lugar», le dijo. Entraron a la cabaña. Carmina encendió el fuego y acostó a los niños cerca de la estufa. «Mamá, ¿por qué nos protege?», preguntó Tomás. «Porque los animales entienden la bondad, hijo, y recuerdan quién los ayudó cuando más lo necesitaban». Se quedó despierta toda la noche vigilando por la ventana, y cuando el sol finalmente salió, Carmina vio algo que hizo que el corazón se le detuviera. 10 hombres armados subían por la ladera, y al frente, con una sonrisa cruel en el rostro, cabalgaba Heriberto Salazar. Carmina bajó a los niños al sótano. «No salgan hasta que yo lo diga. Pase lo que pase, no hagan ruido». Cerró la trampilla y salió de la cabaña. El jaguar se puso de pie lentamente. Los hombres llegaron al claro y formaron un semicírculo. El alguacil Fausto, un hombre barrigón, iba entre ellos. Heriberto desmontó con calma. «Buenos días, Carmina. Vengo con una orden oficial para arrestarte. Esa propiedad estaba abandonada hace más de 20 años y el jade es un hallazgo legal. Los papeles no valen nada», intervino Fausto. «Yo soy la autoridad aquí. Tú no tienes derecho a amenazar a mis hijos, tú que mataste a tu propio tío por codicia». El silencio cayó sobre el claro. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. Heriberto palideció. «¿Qué dijiste?». Carmina sacó el cuaderno de su vestido y lo levantó en alto. «Encontré el diario de don Eusebio Salazar.
Aquí está escrito todo, cómo lo amenazaste, y 3 días después apareció muerto. Todos creyeron que fue un accidente, pero tú lo mataste, ¿verdad, Heriberto? Los hombres murmuraron entre ellos. Algunos bajaron las armas, incómodos. Heriberto sacó la pistola y la apuntó directamente a la cabeza de Carmina. «Dame ese cuaderno, ahora». El jaguar se incorporó y soltó un gruñido profundo que hizo temblar el aire. «Si le disparas», dijo Carmina con voz firme, «este cuaderno va a terminar en manos del juez federal, porque antes de venir aquí le dejé una copia a doña Remedios». Era mentira, pero Heriberto no lo sabía. El hombre dudó. Los otros hombres miraban entre ellos, claramente incómodos. «Heriberto», dijo uno de ellos, un hombre de barba gris. «Tal vez deberíamos volver al pueblo. Si ella tiene pruebas...» «Cállate». 2 de los hombres bajaron sus armas y dieron un paso atrás. Luego, otros 2. «Mira, Heriberto, yo no quiero problemas con el gobierno federal», dijo Fausto nervioso. Heriberto miró a su alrededor. De los 10 hombres que había traído, solo quedaban 3 con las armas levantadas. «Está bien, vamos a resolver esto con el juez. Pero, Carmina, cuando gane, te voy a quitar hasta el último centavo y a tus hijos los voy a mandar a un orfanato». Se dio la vuelta y montó su caballo. Los otros hombres lo siguieron. El alguacil se fue y el claro quedó en silencio. Carmina se dejó caer de rodillas en el lodo, temblando. El jaguar se acercó y se echó a su lado. Carmina apoyó la cabeza contra el pelaje cálido del animal y lloró. Después de un rato, bajó al sótano y sacó a los niños. «Mamá, ¿es verdad lo que dijiste? Ese hombre mató a su tío». «Sí, mi amor, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Vamos a ir al pueblo, vamos a presentar este cuaderno ante el juez federal y vamos a asegurarnos de que Heriberto Salazar pague por lo que hizo». Durante los siguientes 3 días, Carmina y los niños se quedaron en la cabaña esperando. Doña Remedios subió una vez con provisiones y noticias. Heriberto había contratado a 2 abogados de Campeche, pero también había rumores de que la gente del pueblo empezaba a hablar de que algunos recordaban cosas extrañas sobre la muerte de don Eusebio Salazar. El 4.º día, un hombre llegó a caballo a la cabaña. Era joven, vestía traje y llevaba un maletín de cuero. Se presentó como licenciado Durán, abogado enviado por el juez federal de Campeche para investigar las acusaciones. Carmina le entregó el cuaderno. El abogado lo leyó completo, tomando notas. Cuando terminó, miró a Carmina con expresión grave. «Este documento es muy serio, señora Solís. Si es auténtico, podría reabrir el caso de la muerte de don Eusebio Salazar como homicidio». «Es auténtico. Puede verificar la letra con otros documentos que don Eusebio haya firmado». El abogado asintió. «Lo voy a hacer, pero señora, tiene que entender que esto va a ser un proceso largo. Heriberto Salazar tiene dinero y contactos». «Lo sé». El licenciado Durán miró por la ventana hacia el jaguar que seguía echado afuera. «He escuchado historias extrañas sobre usted y ese animal. ¿Qué dice usted?» Carmina sonrió con tristeza. «Yo digo que es un animal herido que no olvidó una buena acción. Nada más». El abogado guardó el cuaderno en su maletín. «Voy a presentar esto ante el juez mañana». Esa noche, Carmina preparó a los niños para bajar, pero antes de irse, salió una última vez a ver al jaguar. El animal estaba echado bajo un árbol de ceiba con la luna brillando sobre su pelaje manchado. «Gracias. No sé si te volveré a ver, pero nunca voy a olvidar lo que hiciste por nosotros». El jaguar la miró con esos ojos dorados e inteligentes. Luego se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia la selva. Se detuvo al borde de los árboles
y miró hacia atrás una última vez, y desapareció en la oscuridad. Carmina sintió un nudo en la garganta. Al día siguiente, en el pueblo, el licenciado Durán presentó el cuaderno ante el juez federal. La noticia se expandió como pólvora. Heriberto Salazar fue citado para declarar. Sus abogados intentaron desacreditar el documento, pero expertos en caligrafía confirmaron que la letra era de don Eusebio Salazar. Y cuando investigaron más a fondo, encontraron testigos que recordaban peleas violentas entre Heriberto y su tío semanas antes de la muerte del anciano. El caso se reabrió oficialmente como investigación por homicidio. Pero Heriberto no esperó el veredicto. La noche antes de su arresto formal, huyó del pueblo. Nadie supo hacia dónde. Lo único seguro era que había desaparecido, y con su desaparición, su demanda contra Carmina quedó sin efecto. El juez federal dictaminó que las piezas de jade encontradas en la cabaña debían ser entregadas al Instituto Nacional de Antropología e Historia. A cambio, Carmina recibiría una compensación económica equivalente al valor de mercado de las piezas. La noticia llegó al pueblo un martes por la tarde. Carmina estaba en la fonda con sus hijos cuando el licenciado Durán entró con una sonrisa en el rostro. «Señora Solís, felicidades. El jade será entregado al INAH, pero usted recibirá una compensación justa». Carmina no lloró, no gritó de alegría, solo abrazó a sus hijos y susurró: «Ya estamos a salvo». Con el dinero de la compensación, Carmina compró una casa pequeña en Valle del Silencio. No era una mansión, pero tenía 3 habitaciones, una cocina amplia y un jardín donde Lucía podía jugar. Tomás entró a la escuela del pueblo. Andrés empezó a caminar y a decir sus primeras palabras. La vida poco a poco se volvió normal, pero Carmina nunca olvidó las noches en la gruta, el miedo en los ojos del jaguar herido, el momento en que decidió ayudarlo a pesar del peligro. A veces, en las tardes, subía sola a la selva con una canasta de comida, carne seca, frutas, pan. Dejaba la canasta cerca de la gruta donde todo había comenzado y se iba sin mirar atrás. Nunca vio al jaguar de nuevo, pero cada vez que regresaba, la canasta estaba vacía, y en el lodo siempre había huellas enormes que llevaban hacia lo profundo del bosque. Un año después del juicio, un biólogo llegó al pueblo con una historia extraña. Había visto un jaguar enorme en la reserva, cerca de las grutas de Calakmul, pero no estaba solo. Junto a él caminaban 2 cachorros jugueteando entre los árboles. El biólogo dijo que el jaguar grande tenía una cicatriz visible en la pata delantera, como si alguna vez hubiera estado atrapado en alambres. Cuando Carmina escuchó la historia en el mercado, sonrió. No dijo nada, solo compró 3 cortes de carne fresca y esa misma tarde subió a la selva. Dejó la carne cerca de la gruta como siempre, y mientras caminaba de regreso a casa, con el sol poniéndose detrás de las montañas y el aire caliente acariciándole el rostro, supo que el jaguar estaba bien, que tenía una familia propia ahora, y que de alguna manera eso cerraba el círculo. La deuda estaba saldada, el pacto cumplido. Los años pasaron. La historia de la viuda y el jaguar se convirtió en leyenda. Algunos la contaban en las cantinas, otros la susurraban en las fogatas. Hubo quienes dijeron que era mentira, que los jaguares no protegían a las personas. Pero quienes habían estado ahí ese día en el claro, quienes habían visto al animal enorme plantado entre Carmina y sus atacantes, sabían que era verdad. En las noches calurosas de verano, cuando el viento aullaba, entre los árboles y la humedad, cubría el pueblo como un manto. Carmina se sentaba junto a la ventana con sus nietos en el regazo y les contaba la historia. La historia de cómo una viuda sin nada, huyendo de un desastre mortal,
encontró refugio en una gruta. De cómo ayudó a un animal herido sin esperar nada a cambio, y de cómo ese animal, contra toda lógica, decidió protegerla cuando más lo necesitaba. ¿Es verdad, abuela?, preguntaba el más pequeño de los nietos con los ojos muy abiertos. Cada palabra, respondía Carmina. Y la lección no es que los animales son mágicos o que siempre devuelven favores. La lección es más simple que eso. ¿Cuál? Carmina sonreía mirando por la ventana hacia las montañas oscuras, donde sabía que los jaguares seguían viviendo, generación tras generación. Que la bondad siempre encuentra la manera de regresar, aunque sea de las formas más inesperadas, y que a veces en los momentos más oscuros, cuando crees que estás completamente sola, el mundo te manda ayuda de los lugares más insospechados. Los nietos se quedaban dormidos en sus brazos, soñando con jaguares gigantes y mujeres valientes, y Carmina cerraba los ojos, sintiendo en su corazón que aunque los años pasaran y su cuerpo envejeciera, siempre habría una parte de ella que seguiría subiendo a esa selva, dejando comida, honrando el pacto silencioso que una vez hizo con una criatura salvaje en una noche de lodo y desesperación. Un pacto que había salvado su vida y las vidas de sus hijos, y que de alguna manera misteriosa y hermosa había cambiado el destino de una familia entera. Años después, cuando Carmina ya era una anciana de casi 80 años, un grupo de biólogos llegó al pueblo para estudiar la población de jaguares en la reserva de la biosfera Calakmul. Estaban asombrados. Esos jaguares eran diferentes, menos agresivos con los humanos, más tolerantes. Entrevistaron a Carmina esperando encontrar una explicación científica. Ella les contó su historia con una sonrisa tranquila. Ellos escucharon educadamente, tomando notas, claramente pensando que era solo un cuento que una vieja repetía para entretener. Hasta que uno de los biólogos encontró registros antiguos en los archivos del pueblo. Registros del caso Salazar, de testimonios de docenas de personas que juraban haber visto un jaguar gigante protegiendo a una mujer en un claro. El biólogo mostró los documentos a sus colegas. Todos se quedaron en silencio. ¿Es posible que un jaguar realmente hiciera eso? La ciencia dice que no, pero los hechos dicen que sí. Le preguntaron a Carmina si podían subir con ella la próxima vez que fuera a dejar comida. Ella aceptó, aunque con una condición: tenían que quedarse atrás, muy atrás. Subieron una mañana de otoño. Carmina dejó la canasta de comida en el lugar de siempre, cerca de la gruta. Los biólogos se quedaron escondidos detrás de unas rocas con cámaras y binoculares. Carmina se sentó en una piedra, esperando. No tuvo que esperar mucho. Del bosque emergió un jaguar enorme, viejo, con el pelaje grisáceo y una cicatriz profunda en la pata delantera. Los biólogos contuvieron el aliento. El jaguar se acercó a Carmina lentamente. Ella no se movió. El animal se detuvo frente a ella y, para el asombro absoluto de los científicos, inclinó la cabeza y la apoyó suavemente contra la mano extendida de la anciana. Carmina le acarició el hocico con ternura. «Hola, viejo amigo. ¿Cómo has estado?» El jaguar soltó un gruñido suave. Luego, tomó la canasta con el hocico y se dio la vuelta, caminando de regreso al bosque. Pero antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo. Miró hacia atrás y por última vez sus ojos dorados se encontraron con los de Carmina. Y ella supo, con la certeza tranquila que solo da una vida larga y bien vivida, que esa sería la última vez que lo vería. Adiós, y gracias por todo. El jaguar desapareció en la espesura. Los biólogos salieron de su escondite completamente mudos. Uno de ellos tenía lágrimas en los ojos.
Señora Solís, lo que acaba de pasar desafía todo lo que sabemos sobre el comportamiento animal. Tal vez, respondió Carmina con una sonrisa suave. O tal vez solo nos recuerda algo que olvidamos hace mucho tiempo, que los animales entienden más de lo que creemos, que sienten, que recuerdan, y que a veces en circunstancias extraordinarias son capaces de cosas extraordinarias. Carmina murió 3 años después, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. Fue un día tranquilo de primavera. Las ventanas de su habitación estaban abiertas y la brisa traía el olor a selva desde las montañas. Sus últimas palabras fueron simples. Díganle a los niños que siempre sean bondadosos, incluso cuando parezca que no vale la pena. Especialmente entonces. La enterraron en el cementerio del pueblo bajo un árbol de ceiba. Y aunque nadie lo vio directamente, los guardabosques reportaron algo extraño esa noche. Huellas de jaguar alrededor de la tumba recién cubierta. Huellas enormes. Y junto a ellas, las huellas más pequeñas de cachorros, como si una familia completa hubiera venido a despedirse. Y cada primavera, sin falta, algún miembro de la familia Solís subía a las montañas con una canasta de 1970 comida, continuando una tradición que había comenzado en una noche de lodo y desesperación, una tradición que se convirtió en leyenda y que demostró, generación tras generación, que a veces las conexiones más profundas trascienden las palabras, las especies y el tiempo mismo. Porque en la reserva de la biosfera Calakmul, donde el viento susurra entre los árboles y la selva cubre el mundo de verde, todavía viven los descendientes de aquel jaguar que una vez decidió proteger a una viuda y sus hijos, y en las noches claras, cuando la luna llena ilumina las montañas, los viejos del pueblo juran que todavía se pueden escuchar los rugidos, no de amenaza, sino de recuerdo, de un pacto que nunca se rompió, de una deuda que se pagó con creces, y de una historia que, aunque parezca imposible, fue absolutamente real. Si te gustó esta historia, dale clic al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Dios te bendiga.